Hola, bienvenidos una vez más a una clase digital. El día de hoy vamos a ver los factores abióticos y su importancia en los ecosistemas, continuando con el tema del video anterior. Recordemos entonces que tenemos dentro de los ecosistemas dos importantes clasificaciones, conocidos como los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que según el ecosistema vamos a encontrar la presencia de varios factores abióticos que pueden combinarse entre ellos y en algunos casos van a ser específicos del medio o del ecosistema terrestre al cual pertenecen. Por ejemplo, si observamos los ecosistemas terrestres, encontraremos que los factores abióticos principales en este tipo de medios corresponden al clima, que nos va a definir la temperatura y otras variables propias de un lugar, el suelo y sus características, la disponibilidad de agua, que según la cantidad de este recurso podemos señalar regiones secas o regiones húmedas, el relieve y la altitud. Por otra parte, en los ecosistemas acuáticos podemos identificar una mayor intervención por parte de los factores abióticos, donde también encontraremos la influencia del sol, el cual también estará presente, por supuesto, en los ecosistemas terrestres, pero que resumimos en el ítem general del clima. El aire, el cual no se refiere solamente al aire atmosférico, sino también al aire que se encuentra disuelto en el agua. El espacio geográfico, el relieve, por supuesto el agua y las características físico-químicas de la misma, dentro de las que tenemos el grado de salinidad, que con este indicativo es que podemos determinar si hablamos de aguas dulces o aguas saladas. La temperatura, el clima y la presión, la cual se hace más presente en los ecosistemas acuáticos a medida de la profundidad que tiene el agua. En la clase anterior estábamos presentando la importancia de dos factores abióticos muy relevantes que consistían en la energía solar y en el relieve. En esta clase vamos a continuar viendo los demás factores abióticos, sin embargo vamos a recordar la importancia de estos dos primeros. Tenemos que la luz o energía solar es un factor abiótico muy importante en nuestro planeta para los dos tipos de ecosistemas, sea acuático o terrestre, porque permite el proceso de fotosíntesis en las plantas. Recordemos que la fotosíntesis es el proceso que permite que la planta pueda elaborar su propio alimento y esto ocurre gracias a la energía proyectada del sol. Sin embargo, las plantas no son los únicos organismos fotosintéticos, pues también existen algunas bacterias con esta capacidad. Otra importancia que tiene el sol es que facilita los procesos de desarrollo y crecimiento, no solo de las plantas, sino de otros seres vivos, en los que incluimos a los animales, pues gracias a las vitaminas que esta fuente de luz facilita al cuerpo, es que podemos mantener la salud de muchos de nuestros tejidos y órganos. Continuando con la parte de la fotosíntesis, que es un proceso realizado gracias a la energía solar, les presentaba anteriormente que es posible no solamente en ecosistemas terrestres, sino también acuáticos. Entonces, para profundizar un poco más acerca de qué vegetales encontramos en el agua, vamos a presentar al fitoplancton,
lo cual es un conjunto de microorganismos vegetales que se encuentran generalmente en los mares, ríos y lagos y que son fundamentales porque sirven como alimento para los animales acuáticos. El fitoplancton presenta diferentes formas, tamaños y colores, como lo podemos ver en la siguiente imagen, por lo cual hablamos de una gran variedad de microorganismos vegetales acuáticos, una variedad muy amplia, igual que la gran diversidad que tenemos en nuestro ecosistema terrestre con las diferentes plantas. El fitoplancton generalmente se encuentra en la superficie del agua. Esto es porque se le facilita, estando en la superficie, recibir la luz y hacer el proceso de fotosíntesis. Recordemos que es el proceso que permite que la planta fabrique su propio alimento. Como lo mencionábamos anteriormente, el fitoplancton tiene una gran diversidad de formas, tamaños y colores y tiene una gran importancia ecológica, ya que al igual que las plantas terrestres, tienen la misión de brindar oxígeno a la atmósfera. Sin embargo, tenemos unos problemas ecológicos con el fitoplancton y esto ocurre cuando hay un crecimiento excesivo de este vegetal. Porque cuando se dan esas condiciones adecuadas en la cual el fitoplancton puede desarrollarse, entonces cubren toda la superficie del agua, impidiendo que los rayos solares ingresen y sean absorbidos por otros animales acuáticos que pueden necesitarlos. Igual, otra condición importante a tener en cuenta cuando hay crecimiento excesivo de fitoplancton es que la cantidad de oxígeno disminuye en el agua donde éste se encuentra. El fitoplancton, cuando causa problemas ambientales, recibe el nombre de florecimiento o marea roja, en donde cambia el color de la superficie del agua, indicándonos que hay una presencia excesiva de este vegetal y que debido a ese crecimiento alto que tiene el fitoplancton, puede ser perjudicial y tóxico para las especies que allí están. Entonces aquí vemos un ejemplo de por qué se le atribuye el nombre de marea roja en algunos casos, en donde en algunos océanos el fitoplancton, como tiene diferentes tonalidades cuando están formados por algas de tinción roja, pues producen esta combinación de aguas turbias y de esta coloración debido a que creció en exceso. Y entonces lo que hace es reducir la vida de peces y otras especies acuáticas. Sin embargo, también tenemos el fitoplancton con coloración verde, que ocurre generalmente en lagos y en aguas estancadas, y entonces se manifiesta como lo vemos en esta imagen. Igual es también tóxico como el de la imagen anterior porque está limitando el desarrollo de la vida de otros seres vivos acuáticos. Tenemos un segundo factor abiótico que está relacionado con el relieve y la altitud. Esto se define como la forma que tiene un lugar, ¿sí?, y su altitud sobre el nivel del mar. El relieve y la altitud tienen un impacto sobre otros factores climáticos debido a que influyen en la cantidad de luz recibida, la caída del agua lluvia y la temperatura. Entonces recordemos que los lugares que están a una mayor altitud sobre el nivel del mar, que es el caso de Bogotá, de Tunja, van a presentar un clima bastante frío. Sin embargo, los lugares que tienen una menor altitud sobre el nivel del mar, como Melgar, por supuesto Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, tendrán una temperatura más calurosa. Es importante tener en cuenta
que el relieve y la altitud influyen no solamente en el clima, sino también en el tipo de vegetación y animales que pueden sobrevivir en la región, ya que no vamos a tener algunas especies de flora y fauna similares ni en Bogotá en comparación con las especies que encontraremos en Santa Marta o en un lugar cálido. Nuestro tercer factor abiótico es denominada la presión y es un aspecto físico que impacta a todos los ecosistemas, sean terrestres y acuáticos. Sin embargo, la presión tiene mayor influencia en el agua. En el caso de la corteza terrestre podemos evidenciar que a menor altitud sobre el nivel del mar, mayor será la presión. Por eso es que la gente cuando padece de problemas cardíacos les aconsejan ir a lugares cálidos para facilitar que la presión atmosférica permita que el bombeo o el latido del corazón sea más fácil, no se fatigue tanto. Cosa que no sucede en un clima frío, donde estamos expuestos a una menor presión del aire, dada la altitud a la que nos encontramos, y entonces se pueden acentuar los problemas cardíacos en este tipo de climas. Sin embargo, en el agua, vamos a ver el ejemplo, en donde la presión limita el tipo de seres vivos que en ella pueden sobrevivir. La presión del agua es muchísimo más alta que la presión atmosférica. Entonces hay algunos peces que han tenido que modificar sus partes para poder sobrevivir a las altas profundidades. En el primer caso tenemos al llamado pez cavernario, que lo identificamos aquí, cuya característica principal es la ausencia de ojos. Resulta que como está sometido a una alta presión del agua, pues esa presión incluye también que la luz no pase hacia el interior del océano. Por lo cual estos peces han decidido que como viven a unas profundidades extremas y no hay luz, pues reemplazaron el uso de sus ojos hasta que los nuevos descendientes ya no los traen, porque pues no los pueden utilizar por la gran oscuridad. Según un estudio científico, se estima que la reducción de los ojos, o digamos el hecho de no tenerlos, ha sido una adaptación con la finalidad de no gastar energía en órganos que no necesitan los peces, sino mantener la energía para poder alimentarse y poder sobrevivir en este medio. Otro ejemplo lo tenemos con el pez caracol, que es el que vemos en la parte inferior. Es un pez que recibe este nombre por su apariencia como gelatinosa y además con una forma un poco no clara, y se presenta en esta forma porque la alta presión del agua en el ser humano puede generar la ruptura de huesos. Entonces, un mecanismo de supervivencia que estableció el pez caracol, que es el pez que vive a mayor profundidad en los océanos, es que no desarrolló huesos para poder así soportar la presión que ejerce el agua sobre él. Aún siguen en investigaciones para conocer un poco más de cómo este pequeño individuo puede lograr lo que muchos otros grandes animales no han podido alcanzar en el mundo acuático. El siguiente factor abiótico es el agua, que sin duda es la fuente fundamental para la vida de los diferentes seres vivos, permitiéndoles su desarrollo y crecimiento. Tenemos también la humedad, que es un factor que reduce la capacidad de vida de diferentes seres vivos, porque pues podemos establecer lugares húmedos y lugares secos. Según estas condiciones de alta o baja cantidad de humedad,
pues hay especies que no pueden desarrollarse adecuadamente en este medio. Un ejemplo de un lugar bastante seco lo encontramos entonces en los desiertos, donde se limita el tipo de vida no solamente de animales, sino también de vegetales. Por lo cual, pues estos vegetales han tenido que adaptarse a soportar las grandes sequías que hay en estas regiones, y un ejemplo son los cactus, que son vegetales que se han adaptado muy bien a este medio, ya que sus hojas han sido modificadas por púas. De esta manera evitan la pérdida excesiva de agua y también pues tienen la capacidad de almacenar en su interior altas reservas de este importante recurso hídrico. Tenemos el viento, que facilita y permite que la temperatura de un lugar cambie, es decir, que se haga más fría. Ese es el caso que tenemos en Cartagena, donde podemos evidenciar que a pesar de que Barranquilla y Cartagena son muy similares en su altitud sobre el nivel del mar, pues encontramos que las montañas que rodean a la ciudad de Santa Marta la hacen un poco más calurosa que en Cartagena, donde el viento corre bastante fuerte debido a que hay poca presencia de montañas. Y eso también se manifiesta en el tamaño de las olas, pues a mayor viento las olas adquieren un mayor tamaño. Sin embargo, los fuertes procesos o los fuertes vientos más bien también aumentan los procesos de transpiración de la planta. Es decir, que la planta, por medio de sus hojas, cuando las corrientes de viento son muy fuertes, los estomas se abren y pueden perder agua que la planta ha almacenado, llevándola a una posible deshidratación. Otro factor abiótico importante es el suelo y las rocas. Es importante tener en cuenta que el suelo tiene unos componentes físicos y químicos, al igual que las rocas, que pueden limitar el crecimiento de las plantas y afectar, por supuesto, la vida que se desarrolle en los organismos que viven del suelo, como algunas bacterias, hongos, plantas, lombrices, entre otros. Resulta que se pueden clasificar los suelos como suelos ácidos o suelos alcalinos. Es decir, que según la cantidad de minerales que tenga un suelo, habrán plantas que pueden crecer mejor según esos minerales o nutrientes que en otras regiones. Por eso es que en nuestro país podemos evidenciar que no todas las regiones pueden cultivar los mismos productos. Y esto no es solamente acción del clima, sino también de la calidad del suelo que haya. Y ya acercándonos al final de este video, tenemos como factor la temperatura y el calor, que sin duda son factores abióticos que influyen en el desarrollo y crecimiento de los diferentes seres vivos. En este caso, a mayor temperatura pueden desarrollarse cultivos, como el caso de los cítricos, como naranja, mandarina, situación que no ocurre en bajas temperaturas, como por ejemplo en Bogotá, que no podemos hacer la producción de estas frutas. Dentro de los ecosistemas acuáticos podemos encontrar la salinidad del agua, que nos indica, como su mismo nombre lo sugiere, la cantidad, digamos, de sales y minerales que tiene este recurso hídrico. La salinidad del agua nos permite clasificar entonces en dos grupos, conociéndose como agua dulce o agua salada, según el ecosistema. Entonces, recordemos que lo que son los ríos, las lagunas, son ejemplos de agua dulce, mientras que los mares son ejemplos de agua salada. La salinidad del agua influye también en el tipo de vida de las especies que allí habitan.
Por ejemplo, yo no puedo colocar un pez de agua dulce en agua salada porque sus branquias no van a soportar la saturación o la cantidad de sal que hay en este medio. Entonces puede morir. Lo mismo ocurre con el caso de los peces marinos, que no los puedo colocar en agua dulce, pues por el mismo proceso. Pueden sufrir de asfixia por no encontrar la suficiente cantidad de nutrientes necesarios para ellos. Sin embargo, la naturaleza es maravillosa y nos presenta un ejemplar que puede adaptarse a los dos tipos de aguas, aguas dulces y aguas saladas, y este es el caso del salmón. El salmón tiene un desarrollo muy interesante, ya que este pez, cuando nace en agua dulce y a medida que llega a la edad adulta se dirige hacia las aguas saladas. Pero cuando necesita reproducirse, vuelve al agua dulce, allí deposita sus huevos y se marcha, y de esta manera es como los nuevos salmones que surgen de estos huevecillos nacen otra vez en agua dulce y más adelante se trasladarán al agua salada. Por último, no podemos olvidar entonces la participación de otros factores abióticos como el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes, ya que estos son importantes. En el caso del oxígeno y dióxido de carbono, ayudan en los procesos de respiración celular de los diferentes organismos. También es importante tener en cuenta que los organismos fotosintéticos requieren obligatoriamente la combinación de oxígeno y dióxido de carbono, pues ellos lo aprovechan según el día o la noche, y sobre todo que los diferentes nutrientes como los minerales que hay en el suelo y en el medio, pues están disponibles de diferentes formas para que cada ser vivo los pueda aprovechar y pueda continuar con su ciclo de vida. Por último, como recomendaciones generales, recuerden tomar nota del video expuesto en esta clase, revisar los temas vistos de forma permanente, ya que pueden haber quiz sorpresa, como el que hemos desarrollado ya para este tercer periodo académico, y tener en cuenta las fechas asignadas para la resolución del taller propuesto con relación a este tema. No siendo más, les agradezco su atención y que tengan un excelente día.